Ahora les presentaré al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Simón Saavedra, es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello, abogado, excelentísima Corte Suprema, magíster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, magíster en Derecho Procesal Universidad Central, docente universitario. En la actualidad se desempeña como juez suplente, eh, juzgado de familia de Villa Alemana. Se ha desempeñado como juez suplente de la primer juzgado de letras de Quillota, juez subrogante de la segundo juzgado de letras de Quillota y al mismo tiempo que, que como secretario titular del segundo juzgado de letras de Quillota, entre otros. Bueno, le doy paso al docente Simón para que dé inicio a su presentación. Docente. Hola, muy buenas noches a todas y todas. Bueno, antes que todo, agradecer a DIPA por la oportunidad de impartir este seminario, el cual posteriormente dará lugar a el curso que ha referido doña Ruth, quien participa por ADIPA. Agradecerles desde ya a todos y todas también su presencia, su participación. Estoy ya no responder las consultas que se puedan suscitar durante el transcurso de la exposición. En este sentido, también hacerles presente desde ya que este no es un curso impartido por el Poder Judicial, sino que ADIPA es una institución de carácter privado, eso para todos los efectos, y también de que este curso tiene un enfoque más bien desde el punto de vista legal, jurídico, de la perspectiva del rol del Consejo Técnico, precisamente, no guarda relación con querer o pretender de alguna u otra forma adentrarme en las funciones de índole psicosocial que en la práctica realiza el Consejo Técnico, porque claramente mi profesión es de abogado, no obstante tener formación psicosocial, como todos los jueces y juezas de familia tienen o debiesen tener, y por tanto hacer desde ya dichas aclaraciones. Entonces, en este caso voy a compartir pantalla para... Denme un segundo. Este PowerPoint va a quedar a disposición también de los asistentes. Va a ser remitido en su oportunidad por parte de ADIPA. Así que cualquier consulta pueden hacerla en su momento por vía del mismo chat de Zoom o bien levantando la mano al finalizar la sesión como indicaba Ruth. Este seminario se caratula el rol del Consejo Técnico ante los juzgados de familia, como les decía, eminentemente desde un punto de vista legal para todos los efectos, dada mi profesión, por supuesto, de base. A modo introductorio, tenemos que tener en consideración que ha existido un importante cambio en el paradigma de los derechos, sobre todo de la infancia, desde la ratificación por nuestro país de la Convención de Derechos del Niño, lo cual data del año 1990, o sea, estamos hablando de 35 años aproximadamente. Esto precisamente trajo consigo una serie de cambios a nivel normativo, a nivel judicial y también un cambio en la forma de concebir al día de hoy la infancia precisamente, pasando de ser los niños, niñas y adolescentes, de objeto de derecho a sujetos de derecho propiamente tal. En el año 1993, precisamente se creó la Comisión Nacional de la Infancia, la cual una de sus principales misiones era analizar el acceso a la justicia efectiva de niños, niñas y adolescentes, por cuanto dentro de lo que establece la Convención de Derechos del Niño, precisamente una de sus cuestiones más relevantes guarda relación con aquello. La ley 16.618 es la ley de menores, la cual guardaba relación precisamente también con todo lo que antiguamente se llamaba la justicia de menores. Hoy en día que está absolutamente derogada en nuestro país, alguien está rayando la pantalla, si pudiesen desactivarlo, lo agradecería para que no nos perdamos ahí. Gracias. Eh, Ley de menores, que si bien al día de hoy ha sufrido diversas modificaciones de índole legal, igualmente se encuentra vigente en algunas materias, ¿ya? Esto también es importante destacarlo desde ya porque hoy en día ya no hablamos de menores,
No obstante, nuestra legislación continúa refiriéndose en muchas de sus normas a la palabra menores. Hoy en día el cambio de paradigma guarda relación con hablar precisamente de niños, niñas o adolescentes, o siendo incluso más avanzados, niños, niñas y jóvenes, precisamente por lo que evoca la palabra adolescente, que guarda más bien relación con una persona que adolece de algo, ¿ya? Creo que es importante dejar en claro esto porque al día de hoy también nuestro Código Civil incluso continúa considerando a niños, niñas y adolescentes como personas menores, como personas que no son sujetos de derecho propiamente tal, sino que son más bien personas que tienen que ser protegidas y por tanto sigue rigiendo este paradigma en cuanto a que son personas incapaces, ya que sea relativo o absoluto respectivamente. Eso como cuestiones previas respectivamente. El proyecto de ley que creaba los tribunales de familia indicaba en su artículo noveno, porque desde obviamente antes de la entrada en vigencia de la ley que crea los tribunales de familia se comenzó a discutir sobre la institución del Consejo Técnico, que la función primordial del Consejo Técnico es la de asesorar a los jueces en el análisis de los hechos y situaciones relacionadas con asuntos que conocen y en la adopción de la resolución que mejor convenga a los intereses permanentes del grupo familiar. Esto finalmente no quedó tan establecido así en la ley que finalmente se promulgó en su oportunidad, que es la ley actualmente vigente que creó los tribunales de familia, como vamos a ver posteriormente. En este caso, la Comisión de Familia emitió en su oportunidad un informe manifestando acuerdo en relación a aquello, aclarando que los consejeros eran, comillas, asesores, y su función no es emitir dictámenes ni producir medios de prueba, lo cual precisamente viene a asegurar la independencia del órgano jurisdiccional, porque el Consejo Técnico precisamente forma parte del órgano jurisdiccional, si bien no es la persona que directamente emite una resolución, igualmente es un organismo intrajudicial, sino que su función es asesorar al juez en los análisis de los hechos y situaciones relacionadas con los asuntos que conoce y en la adopción de la resolución que más convenga, como se indicaba, a los intereses permanentes del grupo familiar. La ley 19.968 es la ley que crea los tribunales de familia, fue promulgada el 25 de agosto del año 2004 y comenzó a regir el 1 de octubre del año 2005. Esto es de suma importancia porque estamos próximos a precisamente los 20 años de entrada en vigencia de la ley que creó los tribunales de familia y ha existido una serie de reformas, siendo aquella una de las primeras, si es que no la primera respectivamente, la ley 20.086 del año 2008, la cual precisamente dentro de ciertas cuestiones que modifica en relación a esta normativa que creaba los tribunales de familia, establece la representación jurídica. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se crean los tribunales de familia son concebidos como tribunales a los cuales podía acceder directamente las partes, los intervinientes dentro de un conflicto familiar. Hoy en día igualmente se mantiene la posibilidad de acceso directo de las partes, pero se refuerza esta posición de que son tribunales eminentemente jurídicos. La ley que crea los tribunales de familia establece esta figura del Consejo Técnico, esta institución jurídica, no obstante ello no la define. ¿Ya? Esto es un hito importante entonces porque desde el año 2005 en adelante tenemos consejo técnico. Antiguamente no existía el consejo técnico como organismo respectivamente. El artículo quinto de la misma ley se limita a establecer las funciones en términos generales del consejo técnico. Pero, previo a todo, por supuesto, tenemos que entrar a entender qué son los tribunales de familia. El Tribunal de Familia es un órgano jurisdiccional, o sea que ejerce las facultades de conocer, resolver y hacer ejecutar lo resuelto, pluripersonal por regla general en cuanto a su composición, o sea, en un tribunal de familia puede haber más de un juez o jueza respectivamente, pero son unipersonales en cuanto a su funcionamiento, o sea, el tribunal de familia en la sala o bien para la firma de una resolución requiere solamente la presencia de un juez. ¿Ya? Esto es distinto a diferencia de otro tipo de tribunales que son los llamados tribunales colegiados, por ejemplo, los tribunales de juicio oral en lo penal, en los cuales están compuestos por tres personas, tres jueces, las ilustrísimas Cortes de Apelaciones, compuestas también por tres miembros, o la excelentísima Corte Suprema, que está compuesta por cinco miembros en cuanto a su funcionamiento en sala. La competencia de los tribunales de familia se enfoca en asuntos propios de la resolución de conflicto de índole familiar.
Esto conforme las reglas de competencia que establece la misma ley, o sea, es una competencia de carácter específica. Estos son juzgados de carácter inferior en cuanto a la estructura jerárquica del Poder Judicial. Precisamente pensemos en que en el Poder Judicial, al ser un organismo eminentemente jerarquizado, en la cúspide de la pirámide se encuentra la excelentísima Corte Suprema, un poco más abajo se encuentran las ilustrísimas Cortes de Apelaciones del país, que por regla general hay una por región, salvo, por ejemplo, Santiago, que la región metropolitana tiene la de San Miguel y la de Santiago respectivamente. Y más abajo se encuentran los juzgados de familia, los juzgados en lo laboral, los juzgados de letras, etcétera. ¿Ya? En cuanto al territorio, o sea, cuál es el territorio sobre el cual se ejerce jurisdicción por parte de los jueces de familia, es una comuna o una agrupación de comunas. Si es que no existe un juzgado de familia, o sea, una judicatura especializada en esa comuna o agrupación de comunas, por tanto, conoce el juzgado con competencia común, ¿ya? Porque hay ciertas comunas en las cuales no existe un juez de familia propiamente tal, sino que es un juzgado mixto, un juzgado común en el cual se conocen distintas materias, entre ellas familia, laboral, penal, etc. El número de jueces de los juzgados de familia es variable, depende de la comuna y eso está determinado por ley. La ley es la única que puede crear los jueces respectivamente y los distintos cargos que son de orden público, al igual que el número de consejeros técnicos respectivamente, que es lo que nos convoca. De forma previa a la ley que crea los tribunales de familia, estos asuntos eran conocidos por los juzgados de letras o en ciudades más grandes por los juzgados de menores. La ley que crea los tribunales de familia también establece una innovación a dicha época, muy normalizada al día de hoy, por supuesto, que es la etapa de la mediación previa. Ciertos conflictos familiares con la finalidad de que no exista un tan grande número de causas, precisamente se establece que ciertas materias son de mediación previa y obligatoria, como es el cuidado personal, antiguamente llamada tuición, los alimentos, y el régimen comunicacional, antiguamente llamado visitas. En cuanto a los juzgados de letras, conocían temas relativos al matrimonio, regímenes patrimoniales, o sea, si es que había algún tipo de conflicto entre cónyuges, e incluso la violencia intrafamiliar. Esto generaba ciertos problemas en la práctica, sobre todo a propósito de la violencia intrafamiliar y por supuesto que en otras temáticas, pero lo destaco desde ya, porque la violencia intrafamiliar era tramitada en un procedimiento que se hacía ante los juzgados de letras y precisamente es un procedimiento eminentemente escrito en el cual no existe la inmediación, que es uno de los principios básicos que rigen al día de hoy en materia de juzgados de familia y también muchas veces era un procedimiento un tanto incluso revictimizante. Hoy en día se propende a que ello claramente se vea disminuido o idealmente no ocurra. El nuevo proceso de familia, nuevo que ya lleva 20 años, como les indicaba, es un proceso eminentemente oral. Todo se hace en audiencias, salvo ciertas gestiones o actuaciones específicas, las demandas, las contestaciones y otro tipo de gestiones tienen que ser realizadas por escrito, pero la esencia es que exista un procedimiento oral y concentrado y que sea directamente ante el juez o jueza que va a tomar la decisión respectivamente, y eso es lo que se llama la inmediación. También rige la libertad probatoria, a diferencia de lo que ocurría con los juzgados de letras en los cuales existía lo que se llama legalmente la prueba legal o tasada, o sea que solamente los hechos que se alegaban por una u otra parte podían ser probados mediante determinados medios probatorios. En cuanto a la competencia de los tribunales de familia, el artículo octavo la delimita, en este caso en síntesis, guarda relación con temas relativos al matrimonio, regímenes patrimoniales del matrimonio, la separación judicial, la nulidad, el divorcio, compensación económica, ciertas autorizaciones que se requieren, acciones de filiación, medidas de protección, alimentos, cuidado personal, violencia intrafamiliar, adopción, entre otras, porque también existen leyes especiales las cuales le otorgan competencia a los tribunales de familia respectivamente. En cuanto a la competencia territorial, o sea, cuáles de toda esta gama de tribunales de familia que existen en el país, aquellos que van a conocer en concreto el asunto que se somete a conocimiento del tribunal, la regla general es que es el del domicilio de la parte demandada en las causas contenciosas, o sea, donde existe una contienda entre las partes, y en las causas por violencia intrafamiliar y proteccionales, en este caso corresponde
el domicilio del afectado en materia de violencia intrafamiliar por normativa expresa del artículo 81, y en cuanto a las causas proteccionales, o sea, causas que versan sobre vulneraciones graves de derechos de niños, niñas o adolescentes, es el domicilio de aquel niño, niña o adolescente respectivamente, y esto es más bien una interpretación de índole jurisprudencial. Los tribunales de familia trabajan con lo que se llama el CITFA. El CITFA es el sistema de tramitación informático de los tribunales de familia. Este CITFA tiene cierta nomenclatura, la cual le asigna una letra específica a cada tipo de causas. Por otro lado, también tenemos los RIT, que es el rol interno del tribunal, o sea, el número en específico de esa causa, número y año respectivamente. Y también está el rol único de la causa, o sea, el RUC, lo cual es un número que es común para los distintos sistemas, entiéndase del Poder Judicial, de la Defensoría Penal Pública o del Ministerio Público. Dentro de los tipos de causa que podemos encontrar a propósito de las nomenclaturas están las causas A, que son las de adopción o susceptibilidad de adopción. Todavía no comienza a regir la nueva ley de adopción, ahí vamos a hablar más bien de adoptabilidad más que susceptibilidad de adopción, la 21.760, recientemente promulgada. Están también las causas C, que son las causas contenciosas, casos típicos, divorcios, cuidados personales, alimentos, regímenes comunicacionales, etcétera. Las causas E, que son los exhortos, o sea, cuando un tribunal le solicita a otro tribunal que realice algún tipo de gestión, ya sea una notificación o bien algún otro tipo de gestión, como algún tipo de gestión dentro de su competencia, por ejemplo, algún tipo de informe que se solicite dentro de la competencia del tribunal al cual se remite esta comunicación, este exhorto. Las causas F, que son las causas por violencia intrafamiliar. Hoy en día también existe una subnomenclatura, dicho de alguna forma, que es precisamente las causas F a propósito de la violencia de género, con la entrada en vigencia de la Ley 21.675. Las causas I, que son las causas infraccionales contravencionales, que es un procedimiento que cada vez va en desuso, que guarda relación con ciertas faltas que cometían adolescentes. Al día de hoy normalmente se reconduce a un procedimiento proteccional en la mayoría de los juzgados, porque este era un procedimiento antiguo eminentemente sancionatorio para niños, niñas y adolescentes. Las causas M, que son las mediaciones, en el caso que unas partes, más bien dicho, perdón, lleguen a algún acuerdo, él o la mediadora lo remite por sistema informático y el tribunal, aprobando ese acuerdo respectivamente, tiene el mismo mérito que una sentencia definitiva. O sea, es lo mismo que si se hubiese dictado una sentencia con todo el proceso judicial que aquello involucra. Las causas O son las remitidas por parte de la Oficina Local de la Niñez, que es un órgano más o menos recientemente creado, no en todas las comunas existe por lo demás, que se establece con la Ley 21.430, que cumple las funciones de la antigua OPD en caso de vulneraciones más bien leves de derechos de niños, niñas o adolescentes. Las causas P, que son las causas proteccionales, o sea, cuando existe una situación de grave vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes o de amenaza de los mismos. Las causas R, que son las causas sobre identidad de género. Los tribunales de familia conocen de materias de identidad de género a propósito de cambios de sexo registral de jóvenes entre 14 y 18 años respectivamente. O sea, estas personas, por su minoría de edad, no pueden directamente ir al registro civil de identificación a modificar su sexo registral, a diferencia de cómo lo podemos hacer los adultos. Requieren una autorización judicial. Las causas S, que son las causas por salud mental, son bastante escasas, la verdad, guardan más bien relación con ciertas situaciones de internación no voluntaria que no son de competencia de la Seremía de Salud respectivamente. Las causas T, que son las transacciones. La transacción es un acuerdo al cual llegan directamente las partes sin intermediar un mediador, sin intermediar un juez u otra persona, pero el juez es el que las aprueba en las causas T y tiene el mismo valor que una sentencia definitiva, con los mismos alcances jurídicamente en cuanto a su obligatoriedad, al igual que la mediación. Las causas V, que son las causas no contenciosas, cuando existe algún tipo de autorización que se requiere al juzgado de familia. Las causas X, cuando se acoge una medida de protección, en este caso corresponde que el tribunal de familia le haga el seguimiento a esa medida de protección. Casos más típicos son normalmente cuando son derivados a programas y el tribunal requiere cada cierto tiempo, normalmente 3 meses, la remisión de los informes de avance de la situación del grupo familiar.
esas se conocen en la causa X. O sea, implica que se adoptó una medida de protección en beneficio de ese niño, niña o adolescente. Y las causas Z, que son el cumplimiento de materia contenciosa, por ejemplo, si se incumple la pensión de alimentos o si se incumple el régimen comunicacional u otra cuestión que haya sido resuelta en sede contenciosa, o sea, en una causa C, la compensación económica, etc. Ahora vamos a ver qué es el Consejo Técnico y desde esta perspectiva también adentrarnos sobre todo en materia de su funcionamiento y también de la ley que lo rige y también de la normativa aplicable en la especie. El artículo sexto de la ley que crea los tribunales de familia establece que en cada juzgado de familia debe haber un consejo técnico interdisciplinario integrado por profesionales especializados en asuntos de familia e infancia, y estos son auxiliares de la Administración de Justicia. Es importante destacar que indistintamente sea un juzgado mixto, o sea, aquellos que conocen no solo de familia, o bien un juzgado especializado, un juzgado de familia, debe haber a lo menos un consejero o una consejera técnica. ¿Qué son los auxiliares de la Administración de Justicia? Son funcionarios que cooperan con los tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional. No ejercen directamente la jurisdicción, o sea, el Consejo Técnico, al ser un auxiliar de la Administración de Justicia, no es el que decide. Sí emite una opinión, emite sugerencias, las cuales por supuesto son de mucha ayuda, y esto tiene como finalidad que se coopere con la Administración de Justicia, la cual es determinada por el juez o la jueza que dirime la situación en concreto. El Consejo Técnico, además de lo establecido en la ley que crea los tribunales de familia, también tiene una regulación en el Código Orgánico de Tribunales, los artículos 457 y siguientes, señalándose que son organismos auxiliares de la Administración de Justicia, o sea, vuelve a la misma idea, compuesta por profesionales que en su número y requisitos son establecidos por la ley. El número, como les indicaba, al ser un organismo público, tiene que estar establecido por la ley. Y en cuanto a los requisitos, también los establece la ley. O sea, para acceder a ser consejero o consejera técnica, hay que cumplirse con los requisitos legales que vamos a ver a continuación. Su función es asesorar individual o colectivamente a los jueces con competencia en asuntos de familia, en el análisis y mayor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su especialidad. Esto en síntesis básicamente guarda relación con la función de consejo técnico, ya sea individualmente, o sea, él o la consejera sola o solo respectivamente, o bien en carácter colectivo, porque perfectamente una opinión de consejo técnico podría ser emitida por una dupla de consejeros, no hay inconveniente en eso, de hecho precisamente la ley se impone en esa hipótesis a propósito del asesoramiento colectivo. Y es importante también que el ámbito de su especialidad, que claro que esto básicamente se refiere al ámbito psicosocial. Ese es el aspecto primordial del consejo técnico en cuanto al asesoramiento que realizan al juez o la jueza en la decisión del asunto controvertido. ¿Qué requisitos se establecen en la legislación para acceder al cargo de consejero técnico? El primero está establecido en el artículo séptimo de la ley que crea los tribunales de familia. Requiere un título profesional de una carrera que tenga 8 semestres a lo menos de duración, otorgado por alguna universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por este. En este caso, se entiende que corresponde a profesiones de trabajo social, psicólogo u orientadores familiares. Se debe acreditar experiencia profesional idónea y formación especializada en materias de familia o infancia, de al menos 2 semestres de duración, impartida por universidades o institutos reconocidos que desarrollen la docencia, capacitación o investigación en dichas materias. Y se adiciona a lo que establece el artículo séptimo, que esta formación especializada debe ser de al menos 200 horas de duración. Esto puede ser mediante 2 diplomados, uno de cada uno de 100 horas, o bien respectivamente uno de 200 horas. ¿Ya? Eso está dentro de las bases de los concursos. Es importante sí que esta especialización sea adicional y posterior al título profesional respectivamente. Además de este artículo séptimo, para la elección en su momento de Consejo Técnico, es importante destacar que el artículo tercero del autoacordado de la Excelentísima Corte Suprema, el autoacordado 93 del año 2005, establece que los juzgados de familia deben propender a una integración multidisciplinaria de los consejos técnicos, procurándose que su conformación incluya profesionales de diversas áreas o diversas disciplinas.
Esto es importante porque, en teoría, como decíamos anteriormente, este es un trabajo multidisciplinario, el cual se realiza por parte del Consejo Técnico. Entonces, lo ideal, más no obligatorio, es que si es que el Consejo Técnico es un órgano colectivo, o sea, esté conformado por más de un integrante, no todos sean de la misma área, con la finalidad de que sea debidamente asesorado ese tribunal. También existen requisitos generales, estos los pueden revisar en la página web del Poder Judicial, en particular en postulaciones.pjud.cl, cuando se hacen los llamados a concursos. El artículo 195 del Código Orgánico de Tribunales establece ciertos requisitos generales para acceder al Poder Judicial. Se debe ser chileno, se debe haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización cuando fuere procedente, o sea, tener el servicio militar al día si procediese, tener salud compatible con el cargo, haber aprobado el nivel de educación media o equivalente. Esto se supone en el caso del Consejo Técnico. De hecho, dentro de las mismas bases se establece que como Consejo Técnico de por sí tiene que ser profesionales. Este requisito, la verdad, se entiende cumplido lógicamente por el título profesional respectivo. Una persona no podría acceder en nuestro país a una profesión si es que no tiene el nivel de enseñanza media cumplido. Tampoco haber cesado en un cargo dentro del Poder Judicial o en la Administración del Estado como consecuencia de haberse obtenido una calificación deficiente o por algún tipo de medida disciplinaria, no estar inhabilitado en el ejercicio de funciones públicas y no haber sido condenado o acusado por crimen o simple delito. Al momento de postular a el Consejo Técnico se deben acompañar ciertos documentos. Primero, el formulario de postulación que se encuentra en la misma página del Poder Judicial, el currículum electrónico vitae, en este caso, conforme los parámetros que establece la misma página, copia de la cédula de identidad, el título profesional, el certificado de la situación militar al día en caso de proceder y el certificado de antecedentes para fines especiales. Y ahí les destaco en la diapositiva que tengan ojo, porque cuando postulan algún cargo del Poder Judicial y también respectivamente, específicamente de Consejo Técnico, los documentos tienen que estar actualizados a la fecha de la postulación. Muchas postulaciones a veces resultan inadmisibles precisamente porque, por ejemplo, el certificado de antecedentes para fines especiales se encuentra caducado. Eso pasa muchas veces y al momento de postular es que tiene que estar vigente. Y adicionalmente, para postular al Consejo Técnico, al momento de acompañarse la respectiva acreditación de la especialización que hablábamos anteriormente, se debe acompañar el título y la malla del diplomado respectivamente. Esto con la finalidad también de verificarse que se han cumplido con las 200 horas, ya sea de uno o dos diplomados respectivamente. También deben realizarse electrónicamente al día de hoy, antiguamente se hacían notarialmente, declaraciones que exige la misma página que guardan relación con los requisitos e incompatibilidades para ingreso al cargo, declaración de parentesco y también la declaración recientemente introducida por la ley 14.908, que es sobre el pago de alimentos, que en el evento de que uno ingrese al Poder Judicial, no solamente para el cargo de Consejo Técnico, sino que estos son requisitos generales, uno debe autorizar desde ya para que se efectúe el respectivo descuento de la pensión de alimentos si es que uno tiene que pagar alimentos a alguien. En lo tocante a las funciones del Consejo Técnico, la norma rectora y principal es el artículo quinto de la ley que crea los tribunales de familia. En este caso se establece que su función es asesorar individual o colectivamente, como ya veíamos anteriormente, puede ser uno o más de uno, a los jueces en el análisis y mayor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su especialidad, y en particular se señalan ciertas atribuciones, lo cual destaco desde ya que no son de carácter taxativo, o sea, no son solamente estas atribuciones, y esto precisamente es por el uso de las palabras que empleó el legislador en el sentido de decir en particular, o sea, no dice solo estas son las funciones. La primera es asistir a las audiencias de juicio a que sean citados con el objetivo de emitir sus opiniones técnicas que les soliciten. La opinión técnica debe ser solicitada en su oportunidad por él o la jueza que dirige la audiencia respectiva. Asesorar al juez para la adecuada comparecencia y declaración de niño o niña adolescente. Los niños al día de hoy tienen uno de sus derechos, que es precisamente el derecho a entrevistarse con él o la jueza que dirige el asunto que va a ser sometido
a su resolución. En este sentido es lo que se llama el derecho a ser oído, derecho a participación, que se encuentra garantizado a nivel de Convención de Derechos del Niño, de Ley 21.430, que es la ley que establece las garantías, en este caso, a la infancia, y también en la propia ley que crea los tribunales de familia se establece esta posibilidad. Por tanto, una de las funciones del Consejo Técnico es asesorar cuando el juez se entrevista con este niño o niña adolescente, precisamente porque el consejero o la consejera tiene la especialidad psicosocial para que esto sea de la forma más amigable posible. También se establece la facultad de evaluar a requerimiento del juez la pertinencia de derivar a mediación o aconsejar una conciliación entre las partes y sugerir los términos en que ésta pueda llevarse a cabo. Esto es básicamente en el caso que se estime de que eventualmente el litigio que se está sometiendo a conocimiento del tribunal puede ser resuelto por alguna vía alternativa, o sea, suspender el procedimiento por mediación familiar, siendo derivados los intervinientes ante un mediador, ya sea licitado o privado, si así lo estimasen, y también asesorar al juez en la eventual conciliación a propósito de poder sentarse ciertas bases de acuerdo, las cuales en su oportunidad los litigantes, los comparecientes, deben indicar si las aprueban o no respectivamente y con eso pudiese ponerse término a el juicio. También asesorar al juez a requerimiento de la evaluación de riesgo, que se refiere al artículo séptimo de la ley 20.066. La ley 20.066 es la ley sobre violencia intrafamiliar, o sea, en definitiva, que el Consejo Técnico pesquisa cuáles son los factores de riesgo a la luz de ese artículo, que enumera una serie de situaciones de riesgo en las cuales puede estar expuesta una víctima eventual de violencia intrafamiliar y conforme a eso también en su oportunidad se tomará ciertas decisiones. Y finalmente, y por eso también es tan amplio, este artículo quinto, asesorar al juez en todas las materias relacionadas con su especialidad, o sea, el ámbito psicosocial. Existen otras funciones adicionales a lo establecido en el artículo quinto de la ley que crea los tribunales de familia, tanto dentro de la misma ley que crea los tribunales de familia como también en algunas leyes especiales y también en autoacordados. En cuanto a funciones adicionales dentro de la misma ley, encontramos el artículo 22, que es la potestad cautelar que tienen los jueces y juezas de familia, en cuanto a que se pueden disponer ciertas medidas cautelares, si bien el artículo 22 no lo dice expresamente, ni tampoco el 71 y el 92 respectivamente, porque el 22 es a propósito de normas generales, o sea, de causas contenciosas normalmente, el 71 es a propósito de medidas de protección y el 92 es a propósito de las medidas cautelares en violencia intrafamiliar. Igualmente se subentiende dentro de las letras D y F del artículo quinto, por tanto, en este caso se puede requerir la opinión del Consejo Técnico. En cuanto al interrogatorio de niños, niñas, adolescentes, esto es distinto a lo que veíamos anteriormente. En cuanto al derecho a ser oídos, esto es en el caso de que un niño sea citado en calidad de testigo. Es una situación la cual no se da mucho en los tribunales de familia, precisamente porque se estima eventualmente vulneratorio o instrumentalizador tener a un niño de testigo, pero la ley expresamente establece que los niños pueden ser citados en calidad de testigo en su oportunidad y en ese caso, la gran diferencia es que normalmente a los testigos los interroga la parte que presenta el testigo y luego de eso la contraparte. En caso que un niño, niño, adolescente sea citado en calidad de testigo, va a ser interrogado por el juez y debe ser asesorado por consejo técnico. Esta es una importante diferencia porque precisamente en este caso requiere la asistencia de consejo técnico. También está el artículo 63 en materia de juicio, esto en términos generales, esto es más bien facultativo en relación a juicios que no requieren necesariamente algún tipo de expertise, pero el juez siempre está facultado para requerir la opinión de consejo técnico en etapa de audiencia de juicio conforme el artículo 63. También en el artículo 64 se establece como facultativo, previo a que las partes emitan sus observaciones a la prueba, o sea, una vez que ya rindieron todas sus probanzas en el juicio, el juez puede consultarle a consejo técnico cuál es su opinión dentro del marco de su especialidad, por supuesto, y luego de ello las partes formularán sus observaciones tanto en relación a la prueba que rindió, una u otra, y también en relación a la propia opinión de consejo técnico. En materia de procedimiento proteccional, se establece en el artículo 69 la posibilidad de escuchar a niños, niñas y adolescentes. En este caso aplica la misma letra D de lo que decíamos en relación a las funciones generales. No obstante ello, en el artículo 69 se establece expresamente esta posibilidad.
En el procedimiento proteccional también se establece en el artículo 73 en cuanto a los informes que deben remitir los programas. En este caso, el juez puede asesorarse por consejo técnico en los informes que se evacúan. También encontramos en el procedimiento proteccional en cuanto al artículo 76, estos son los informes trimestrales que evacúan los programas. Se puede asesorar el juez en cuanto, y es obligatorio más bien, en cuanto a los informes periciales por parte del Consejo Técnico. En el procedimiento proteccional en fase de cumplimiento, en el artículo 79, se establece también cuando ya se ha adoptado una medida de protección en beneficio de un niño, niña, adolescente, ese niño, niña, adolescente mantiene la facultad siempre de poder entrevistarse y ejercer su derecho a ser oído. Ahí también debiese ser asesorado por consejo técnico. En materia de violencia intrafamiliar, el artículo 96 de la Ley 19.968 establece la posibilidad de decretarse lo que se llama la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Esto antiguamente era una vía alternativa de resolver las causas por violencia intrafamiliar que guardaba relación con que la parte denunciada reconocía los hechos y, verificados ciertos requisitos, en definitiva se adoptaba esta decisión y con ello se culminaba el proceso. Al día de hoy se ha modificado el artículo 96 en cuanto a que ya no se requiere un reconocimiento de los hechos explícito de parte de la parte denunciada. No obstante ello, para decretarse la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, se establece en carácter de obligatorio que se debe en su oportunidad escuchar la opinión de consejo técnico, sobre todo a propósito de la capacidad de negociar que tengan las partes libremente, en particular la parte denunciante, y que esta negociación sea en un plano de igualdad. La suspensión condicional del procedimiento, perdón, de la dictación de la sentencia en materia de violencia intrafamiliar de los tribunales de familia es una vía alternativa de resolución de la causa por violencia intrafamiliar por la cual la parte denunciada se somete a ciertas condiciones y también asume la obligación legalmente de no cometer nuevos hechos de violencia intrafamiliar y con ello, verificadas las condiciones dentro del plazo que se establece, se le absuelve respectivamente. Ya, eso es importante entonces saber que la opinión de la presunta víctima o de la parte denunciante sea una opinión libre y en este caso sea dentro de un plano de igualdad. También a propósito de la violencia intrafamiliar en el artículo 100 se establece que de forma previa a decretarse el desistimiento, en este caso se requiere la opinión de consejo técnico. ¿Esto por qué? Porque muchas veces las causas por violencia intrafamiliar se inician a instancias de un tercero. Entiéndase un familiar o alguna otra tercera persona que tome conocimiento de los hechos y este es el único caso que establece nuestra legislación en materia de violencia intrafamiliar en la cual la presunta víctima puede en su momento decir yo no quiero seguir adelante con este proceso y ahí previo a la opinión de consejo técnico, evaluándose la voluntad libre y espontánea de esta presunta víctima, puede tenerse por desistida de esta acción por violencia intrafamiliar. Otras legislaciones más recientes también encontramos a propósito de la Ley de Identidad de Género, la Ley 21.120, como les decía. En este caso se establece también el derecho a ser oído de niños, de jóvenes más bien dicho, por cuanto esta legislación establece la posibilidad del cambio de sexo registral de personas mayores de 14 y menores de 18 años, y se establece una audiencia que es distinta a las otras audiencias que establece la ley que crea los tribunales de familia, que es precisamente la audiencia preliminar. O sea, básicamente se cita a ese o a esa joven respectivamente a una audiencia en la cual está en compañía de su curador al litem, o sea, el abogado que fue designado en representación de sus intereses, y en ese caso es obligación del juez verificar que la voluntad de ese joven ha sido de forma libre y tiene conocimiento de sus derechos que le asisten. Y en este caso también al ser principio derecho, perdón, de participación y derecho a ser oído, en este caso es junto a consejo técnico. La ley de monitoreo telemática, que reforma la ley de violencia intrafamiliar y también reforma la ley que crea los tribunales de familia, la ley 21.378, establece una importante obligación de consejo técnico, que antiguamente no se establecía explícitamente, no obstante en la práctica muchas veces se daba, que es precisamente que cuando se recibe una denuncia, en este caso, ya sea por parte de la policía o de consejo técnico, por violencia intrafamiliar, se debe efectuar lo que se llama la pauta unificada de riesgo.
Esa pauta, conforme las preguntas que le hace Consejo Técnico o Carabineros de Chile, dependiendo de quién la realice en su oportunidad, en definitiva arroja un puntaje. Ese puntaje puede ser bajo, medio o alto. Si es un puntaje alto, eventualmente se puede evaluar el monitoreo telemático de esa persona denunciada con la finalidad de verificarse que se cumplan las medidas cautelares que decreta el tribunal. En particular, esto es lo que comúnmente se llama la tobillera electrónica. Ya entonces la consejera o el consejero le hace una serie de preguntas, siempre que no se hayan hecho previamente por la policía o en el caso que sea una demanda directa interpuesta ante el Tribunal de Familia por esa persona, y conforme a dicha pauta se evalúa el riesgo que arroja respectivamente. No es una pauta que se hace efectuando algún tipo de cuestionamiento hacia la persona denunciante, sino que es más bien una suerte de cuestionario predeterminado en la cual cada pregunta se le asigna un puntaje respectivamente y conforme a eso se determina un resultado y tras ello, por parte de él o la jueza, se evalúa si es que corresponde eventualmente adoptar el monitoreo telemático, o sea, la tobillera. La ley de adopción, en este caso, si bien tenemos la 19.620 actualmente vigente, como les decía, recientemente fue publicada la 21.760, la cual no entra en vigencia aún. En esta ley, la nueva ley de adopción sobre todo, se refuerza el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes. Si bien no se refiere explícitamente a la presencia del Consejo Técnico en este sentido, igualmente por el mismo artículo quinto, al ser ejercicio del derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes, debiese estar presente Consejo Técnico. También en la ley 19.620, que es la ley actualmente vigente, igualmente se establece que tiene que ser oído, sobre todo la persona menor adulta. En ese caso en particular se establece que los menores adultos, conforme nuestro Código Civil, son las personas mayores de 14 años en el caso de los hombres o mayores de 12 años en el caso de las mujeres hasta los 18 años. Encontramos otras funciones adicionales establecidas en autoacordados de la Excelentísima Corte Suprema. La Corte Suprema precisamente tiene facultades al ser el máximo tribunal en nuestro país de dictar autos acordados, los cuales son normas que resultan precisamente obligatorias para los tribunales en su momento conforme las propias facultades al ser el superior jerárquico de los demás tribunales. El auto acordado 104 del año 2005 establece en su artículo 4, número 1, que es obligatorio que a las audiencias preparatorias, o sea, la primera audiencia, las causas proteccionales, debe asistir consejo técnico. También en el artículo séptimo se establece que a propósito de la obligación que tienen los jueces y juezas de familia de hacer las visitas a residencia, porque si es que dentro de la comuna en la cual presta servicio ese juez o jueza de familia existe una residencia, debe hacerse una visita a lo menos semestral, o sea, 2 al año por lo menos, deben ser efectuadas en compañía de consejo técnico. También el auto acordado 93 del año 2005 de la misma excelentísima Corte Suprema, en su artículo 1, establece ciertas funciones y delimita también las mismas de consejo técnico. Establece que dentro de sus funciones encontramos asesorar al juez respecto a la existencia de factores de riesgo para determinar la procedencia de medidas cautelares, bastante similar a lo que ya indicábamos, asistir al tribunal en la adecuada calificación de una institución, de una situación, perdón, relativa a derivación u orientación a los intervinientes hacia instituciones que correspondan en caso de ser necesario, o sea, básicamente asistir al tribunal en derivación eventualmente a ciertos programas, ya sean de la red del Servicio de Protección Especializada, ex-Sename, o bien respectivamente a algún otro tipo de organismos, pueden ser municipales u otros. También asistir a las audiencias preparatorias y de juicio con el objetivo de emitir las opiniones técnicas que les sean solicitadas en idéntico sentido a lo que ya veíamos, asesorar al juez para la adecuada comparecencia y declaración de niños, niñas o adolescentes, lo mismo que ya indicábamos en relación al derecho a ser oídos, evaluar la pertinencia de derivar a mediación o aconsejar conciliación en los mismos términos que establece el artículo quinto, asesorar en la ponderación de los informes periódicos acerca del desarrollo de las medidas de protección de niños, niños y adolescentes, emitidos por los directores de establecimientos residenciales y responsables de programas que se cumplen. En este caso, las residencias, cuando se deriva un niño a lo que se llama cuidado alternativo del Estado, o sea, el sistema residencial, tienen que igualmente estar remitiendo informes trimestralmente o con la periodicidad que se determine por la resolución judicial. Entonces, en este caso, también Consejo Técnico que tiene que emitir su asesoría respecto a los informes que se remitan a la causa X en este caso.
También asistir al juez en la realización de visitas periódicas a los establecimientos residenciales, lo mismo que indicábamos anteriormente. Participar en la coordinación con instituciones asistenciales públicas y privadas u organizaciones comunitarias en materia de competencia del tribunal. Esto es todo lo que guarda relación con las coordinaciones a nivel de red intersectorial, o sea, consultorios, red escolar, etcétera. En este caso se establece como dentro de las funciones del Consejo Técnico y también se establece que en forma excepcional y sin perjuicio de las labores propias de la Unidad de Atención a Público, que es una unidad que, como bien dice el nombre, atiende al público dentro de los juzgados de familia, se debe brindar atención especializada a los comparecientes en aquellas situaciones que requieran contención emocional inmediata de las personas. O sea, si llega una persona bastante afectada al tribunal a denunciar algún hecho o a poner en conocimiento algún hecho, en este caso en forma excepcional, debe ser asistido por consejo técnico. Y también en general asesorar al juez en todas las materias relacionadas con su especialidad y que les sea requerida. Entonces son bastante similares los términos en que lo establece también este autoacordado. Por otro lado, tenemos otros autos acordados de la excelentísima Corte Suprema. El artículo 34 del autoacordado 98 del año 2009 establece que dentro del plan anual de trabajo, o sea, aquel que tiene cada tribunal en concreto, que es visado tanto por la administración como por el o la jueza presidente, si es que corresponde, se establece un procedimiento único, objetivo y general en que determine la función de asesoría individual o colectiva, tanto en sala o fuera de eso, o fuera de esta, perdón, que deben cumplir consejo técnico. Esto es importante porque ustedes al momento de postular al tribunal que estimen, si así corresponde, el plan anual de trabajo viene a ser una directriz interna, obviamente, además de lo ya establecido a nivel legal y de autos acordados que ya hemos mencionado. Precisamente aquí guardan relación las diferencias que muchas veces se ven en distintos tribunales. Hay tribunales en los cuales, por ejemplo, Consejo Técnico no emite opinión en materias de divorcio por culpa. Hay otros tribunales en los cuales sí. Hay tribunales en los cuales Consejo Técnico emite opinión en materia de alimentos, hay otros que no. Y así eso depende mucho del plan de trabajo que, como les decía, es visado en este caso por juez o jueza presidenta, administración y también aprobado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva. Entonces, esto también viene a ser como una suerte de delimitación de funciones internas que se establecen en el plan anual de trabajo. Y como bien dice el nombre, es anual, por tanto, se determina una vez al año. También se establecen ciertas funciones colectivas en este autoacordado de la excelentísima Corte Suprema en cuanto a la revisión anticipada de agenda dentro del plazo de 20 y 30 días, que debe ser registrado en una plantilla electrónica, también en la entrevista con intervinientes, mantenerse actualizado el catastro de niños en residencia y la red social de apoyo, o sea, básicamente mantenerse actualizado lo concerniente a qué niños o niñas han sido derivadas a sistema residencial y qué niños o niñas han sido derivadas también a el sistema de programas a los cuales derivan los tribunales de familia. También mantenerse el registro de visitas del juez en cuanto a lo que decíamos de que a lo menos una vez al semestre debe ser realizada la visita residencial en caso que existan residencias en el territorio jurisdiccional de ese tribunal. También en el artículo 35 del mismo autoacordado se establece la designación de un consejero técnico coordinador. Esto en los tribunales de familia que tengan 3 o más consejos técnicos. Para elaborar el plan de trabajo, o sea, determinarse estas funciones a las cuales aludía anteriormente, que son más bien internas y que cada tribunal determina dentro del marco legal, por supuesto, y de los autos acordados cuáles son las que cumplen consejo técnico, se debe escuchar al consejero o a la consejera técnica coordinadora previamente a ser aprobado. Tenemos otras funciones adicionales un poco más recientes en cuanto a el autoacordado 237 del año 2014 de la excelentísima Corte Suprema. Este autoacordado guarda relación con el funcionamiento de las salas GESEL. Las salas GESEL son una sala la cual tiene por objetivo precisamente escuchar a niños, niñas o adolescentes dentro de un espacio que en principio se entiende como más amigable. Existe una persona que se pone directamente a entrevistar a ese niño, niña, adolescente y otra persona que por detrás de un vidrio se escucha respectivamente, se deja registro de todo porque los tribunales de familia cuando se escucha algún interviniente, en particular si se ejerce el derecho a ser oído, debe quedar registro.
Y en este caso se establece en el artículo tercero de dicho autoacordado que se permite al juez encomendar el interrogatorio a persona con destrezas especiales para ello. Claramente en este caso alude, si bien no lo dice expresamente, al consejo técnico, y ahí depende de la forma en que determine ese juez o esa jueza, porque puede que ese juez esté él o ella directamente haciendo la entrevista con ese niño, niña, adolescente y consejo técnico detrás de este panel o de esta ventana, asesorándola por un sonoprompter similar a los que usan en la televisión, o bien directamente que consejo técnico sea quien directamente entrevista a ese niño, niña, adolescente. También tenemos otras funciones, o sea, perdón, más que funciones en este caso es una determinación, que es el autoacordado 71 del año 2016, también de la excelentísima Corte Suprema, el cual determina que existe una dependencia funcional del Consejo Técnico, o sea, en cuanto a cuáles son las funciones en específico, en relación a esto que les decía de en qué materias se va a escuchar su opinión y se les va a solicitar su opinión respectivamente, lo cual es jurisdiccional, o sea, es de los jueces, pero también existe una dependencia en carácter administrativa en relación al administrador o administradora del tribunal. Esto en cuanto a sus deberes funcionarios. ¿Ya? También está el auto acordado 76 del año 2016, también de la excelentísima Corte Suprema, el cual reitera las mismas funciones y en su artículo 76 incorpora una nueva función asociada a la atención a público. En el caso de demandas orales por violencia intrafamiliar o medidas de protección, puede requerirse asesoría psicosocial especializada y para evitar una victimización secundaria, el Consejo Técnico, perdón, practica personalmente la primera atención. Esto debe ser determinado conforme el comité de jueces mediante el plan de trabajo, fijándose turnos y cargas de trabajo, las cuales tienen que propender a ser equitativas. Y una de las últimas introducciones de funciones ha sido la del autoacordado 557 del año 2022 de la excelentísima Corte Suprema, el cual establece las funciones de turno telefónico inhábil de Consejo Técnico. Esto precisamente a raíz de que los jueces y las juezas de familia realizan turno telefónico inhábil, o sea, 24/7, en las cuales muchas veces pueden requerir algún tipo de asesoramiento técnico previo a adoptarse algún tipo de medida cautelar. El turno telefónico está pensado principalmente en relación a medidas cautelares. Entonces, en ese caso se establece que existe un deber de consejo técnico de también hacer un turno telefónico, por lo cual dentro de, obviamente, el espacio en el cual le corresponda a ese consejero o a esa consejera estar en turno inhábil, pudiese recibir un llamado de ese juez o de esa jueza requiriéndole su asesoramiento. En cuanto a las etapas del proceso de selección para el cargo, hay que distinguir en este caso en cuanto al cargo habilitante, o sea, el proceso habilitante que se apertura en distintas eh, fechas dentro de un año calendario y también en cuanto al cargo titular, el cual depende lógicamente de que exista una vacancia en el cargo. Primero se realiza el llamado a postulación y la admisibilidad conforme a la documentación requerida que ya hemos indicado y el perfil del cargo respectivamente. Se puede declarar admisible o no admisible respectivamente a una persona. En este caso, luego de eso viene precisamente la etapa del examen de conocimiento, el cual, como es sabido, es lo que vamos a ver en su oportunidad en el curso en relación a reforzar los conocimientos que pueden preguntarles conforme el temario y también conforme el propio manual que establece la página del Poder Judicial. Una vez superada la etapa del examen de conocimiento, viene la evaluación de habilidades y destrezas. Luego de ello se evalúa curricularmente, en este caso, porque el Consejo Técnico pertenece al grupo 3. Es importante que tengan claro el grupo 3 cuando hagan la postulación al cargo habilitante, si así corresponde, porque muchas veces las personas se equivocan con el número y pueden estar postulando a otro grupo, y con eso también pudiesen quedar declarados inadmisibles, y obviamente no es la gracia. Luego de la evaluación curricular viene la evaluación psicolaboral y luego de eso se formula una nómina con las personas que se encuentran habilitadas para realizar suplencias en este cargo de consejo técnico. Eso a grosso modo, después vamos a más o menos indicar algunas pautas en relación a qué se entiende por cada etapa. Y en cuanto al cargo titular, en este caso, tenemos que son bastante similares las etapas. En definitiva, está la primera que es obviamente postular, luego de eso el examen de conocimientos,
Luego de eso también se realiza una evaluación curricular, se realiza una evaluación de habilidades y destrezas, se realiza la evaluación psicolaboral, luego de ello también se realiza una evaluación en cuanto a el perfil y luego de eso vienen dos etapas que son distintas y que no se dan en el cargo habilitante, que es la audiencia pública y también el ranking respectivamente. En cuanto a algunos conceptos de las etapas, el examen de conocimiento está orientado a evaluar y determinar los conocimientos generales o específicos relacionados al cargo, en este caso del Tribunal de Familia, en concurso. Este se realiza mediante el estudio que debe realizar el o la postulante del Manual Único para Tribunales de Familia y en específico el temario del examen de conocimientos. Todo esto se encuentra a disposición de los postulantes en la misma página del Poder Judicial y precisamente sobre esta etapa es que vamos a en su momento hacer el curso la próxima semana. Los dejo cordialmente invitados desde ya en su oportunidad. Ideal es que quienes se unan a ese curso igualmente hayan podido por lo menos leer previamente el manual respectivo que es de acceso público para poder solucionar sus dudas. Esto porque este es un examen de conocimiento bastante jurídico, es principalmente o totalmente jurídico, entonces por eso también es importante que en su momento puedan hacer un estudio de este. Luego de eso viene la evaluación de habilidades y destrezas, la cual se orienta a medir la capacidad cognitiva para resolver problemas de distinta complejidad y cuál es la actitud para resolver ante distintas situaciones. En este caso se evalúa aspectos como capacidad de análisis, de información verbal, numérica y comprensión de relaciones de tipo lógico. Estas etapas son realizadas hasta el día de hoy, según entiendo, todavía de forma remota en su oportunidad. La evaluación curricular está orientada a identificar en los postulantes elementos tales como su experiencia en relación al cargo, formación académica complementaria o la ocurrencia de eventos pasados que reflejen experiencias, atributos, intereses, destrezas, habilidades que se asocian a un buen desempeño en el cargo. La evaluación psicolaboral se realiza una observación y medición más detallada de las competencias que han sido definidas como críticas para el adecuado desempeño del cargo, en este caso, dependiendo del grupo en concreto, en este caso el grupo 3, y además de profundizar en aspectos medidos en las demás etapas, o sea, en la etapa de conocimientos, pueden hacerle alguna consulta de evaluación de sus habilidades o destrezas, o bien a propósito de su evaluación curricular. En cuanto a la lista de preselección, esto es en relación a el concurso definitivo, o sea, el cargo titular, como veíamos anteriormente, el cual requiere, lógicamente, la vacancia del cargo, o sea, que nadie esté ocupando esa plaza, o bien, respectivamente, que por ley se haya creado una plaza de consejo técnico, que la cual también se encuentre desocupada. Esto lo hago presente porque también existen ciertos proyectos de ley que precisamente, en principio, cuando sean aprobados, si así fuese, eh, procedente en su oportunidad, van a establecer cargos de consejo técnico, además de aumentar la dotación de jueces y de funcionarios respectivamente. Pero en definitiva, para el cargo titular, la diferencia con estas otras etapas se le adiciona que se establece una lista de preselección, o sea, finalizadas las etapas evaluativas, el subdepartamento de reclutamiento y selección emite a la autoridad que hizo el llamado la nómina de postulantes que resulten preseleccionados y se indica su puntaje en orden decreciente. Una vez ya determinado la lista de preseleccionados, se realiza la audiencia pública, la cual es de forma presencial o telemática y en este caso se realiza previa a la formación de la terna. La audiencia pública básicamente tiene por objetivo que él o la candidata exponga básicamente sus antecedentes curriculares o de relevancia, en este caso, frente al comité de jueces respectivamente, y el comité de jueces es quien emite en su oportunidad la terna respectiva, o bien él o la jueza, si es que es un tribunal unipersonal o si es un tribunal de dos personas, o sea, de dos jueces. En este caso tampoco se habla de comité de jueces, en ese caso sería la determinación de ambos jueces. Las impugnaciones, porque como en todo concurso puede haber impugnaciones, en este caso son resueltas por el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva, o sea, por la totalidad de los ministros que se encuentren en funciones. Y la designación y el nombramiento, una vez que ya se ha remitido la terna por parte de ese tribunal a la Corte de Apelaciones respectiva, quien designa y quien nombra es el o la presidenta de esa Corte de Apelaciones respectiva el cargo de consejero o consejera titular.
Eso sería básicamente. Muchas gracias por su atención a todos. Este curso tenía como objeto ilustrarlos precisamente sobre algunas de las funciones de consejo técnico. Una labor muy importante que se cumple en los tribunales de familia, precisamente desde el punto de vista que los conflictos que conocen los tribunales de familia, si bien tienen un carácter eminentemente jurídico en esta temática, a propósito de la materia que nos convoca, es muy importante también el conocimiento psicosocial, el cual precisamente vienen a proporcionar las personas con formación especializada, como son los y las consejeras técnicas. Y ahí les dejo también el link de inscripción para el curso que se va a estar impartiendo por intermedio de ADIPA ya la próxima semana, es el jueves y viernes respectivamente. Igualmente quedan grabadas las sesiones por si alguien tiene algún inconveniente. No sé si está por ahí Ruth. Sí, docente, aquí estoy. Le debo decir que hay muchas preguntas por el chat, Ah, entonces, y también hay muchas manos levantadas. Vamos a pasar por primero una que estuvieron escribiendo en el chat y a varios parece que le interesó. Es que es muy larga, entonces prefiero que usted la lea para que se la voy a copiar y pegar. Se la ah, voy a enviar a usted mismo, docente. ¿Le a llegó? ver, no he visto, creo que no por ahora. ¿Qué pasa cuando el consejero técnico recomienda al juez no recibir la prueba de una de las partes e incluso insiste en rechazar los informes del programa AFT favorable a la parte a la que rechazan las pruebas? Se puede denunciar a todo el consejo técnico quien se pronuncie al respecto, Contraloría o Corte de Apelaciones. Y si no se permite defensa de la parte impedida de defensa y rechaza protección al menor golpeado, es una violación a los derechos humanos al ser el Estado a través del Consejo Técnico el que vulnera los derechos. A ver, acá hay que considerar siempre dos aspectos que creo que son de relevancia destacarlos y ya se indicaron en su minuto. Consejo Técnico es un organismo especializado, pero Consejo Técnico no es quien resuelve. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, si alguien está disconforme con una opinión de consejo técnico puede recibir reclamaciones, por supuesto, sí, se puede impugnar su imparcialidad incluso mediante recusaciones o implicancias, o sea, solicitar que se abstenga de emitir opinión en un proceso concreto si se estima que se está faltando la imparcialidad por las causales legales. Y en definitiva, quien debiese resolver algún tema de alguna queja contra Consejo Técnico es la Corte de Apelaciones porque es el superior jerárquico. En relación a lo otro, la verdad creo que ya guarda relación más bien con un tema de algún caso en específico, así que no me va a pronunciar en definitiva, pero acá hay que considerar, reitero, que el Consejo Técnico emite una opinión especializada, la cual es muy importante, por supuesto, pero hay un juez o jueza que es el que firma o precisamente la resolución. Entonces, para impugnar esa resolución judicial, existen medios que franquea la ley, por ejemplo, los recursos, recurso de reposición si corresponde, recurso de apelación u otro. Entonces es importante que la persona, más allá de muchas veces irse, comillas, contra él o la consejera técnica, sino que en realidad realice lo que corresponde, que son los recursos procesales. Eso podría decir como respuesta. A ver, voy a ver. Docente, Mm, hay personas que levantaron la mano, entonces sí, también nos pueden, si ya, les podemos deme un dar. segundo. Voy a leer algunas que voy a responder brevemente en cuanto al escrito y le damos enseguida la palabra a quienes levantaron la mano. Ok. Karen Oces indica qué significa auto en lo jurídico. Auto es el proceso. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, el niño de autos es el niño del proceso. Eh, Consulta, te comento que yo realicé un curso de perito social. ¿Servirá para esto? Dice Valesca Madrid. Depende. Depende de lo que se entienda por las 200 horas en materia de infancia. En principio va a depender mucho de la malla curricular del respectivo diplomado. Mm, la evaluación posterior a este seminario, ¿dónde estará disponible? Entiendo que se la mandan por correo electrónico.
Una duda, ¿qué criterios están operando en los casos de los niños, niñas o adolescentes en condición de autismo, atendido a las dificultades adaptativas y comunicativas o de lleno cuando no quieren entrevistarse por sus dificultades? Sabes que el derecho a ser oído siempre va a ser eso, un derecho. El niño, niña, adolescente, ya sea por alguna condición o porque no quiera derechamente, nunca va a ser obligado a ser presionado. En cuanto a materia de autismo, precisamente existe la ley de autismo. De hecho, hoy en día el SITFA, el Sistema Informático de Tribunales de Familia, permite internamente que se indique si una persona posee dicha condición y precisamente eso es con el objeto de que también se tomen las consideraciones respectivas en su oportunidad. ¿Qué diplomado de 200 horas recomendaría? Bueno, eso no corresponde que yo ande de- eh, recomendando diplomados. Tengo entendido que ahora no se puede interrogar varias veces al niño o niña adolescente, ¿verdad? Por eso el interrogatorio queda grabado. En materia de familia, de partida no es un interrogatorio, sino que es un derecho a ser oído, de lo que hablamos. En cuanto a ciertos delitos, que eso ya es la lista penal, o sea, lo que ve Fiscalía y eventualmente Juzgado de Garantía o Tribunal de Juicio Oral en lo penal, sí queda grabada la declaración de niños y adolescentes en relación a ciertas materias, por ejemplo, delitos sexuales, precisamente con la finalidad de que no se tenga que estar revictimizando. ¿Ya? Pero en materia de familia, al ser el derecho a ser oído precisamente un derecho, ese niño, niña o adolescente puede ejercerlo cuantas veces estime y ya sea directamente o por intermedio de su curador o curadora ad litem, que es la persona que ejerce su representación para efectos del proceso. Experiencia idónea puede ser haber trabajado en un colegio en el área de convivencia escolar, por ejemplo, dependería del caso y en concreto de las funciones que se hayan realizado, pero sobre todo es importante el tema de lo concerniente a las 200 horas. ¿Cuáles son los requisitos para que se declare una causa como ese? Bueno, ahí tiene que remitirse un informe por parte del equipo médico, escaparse de las atribuciones de, en su momento, lo que puede determinarse como internación no voluntaria por parte de la Seremia de Salud. Y eso en síntesis puede leerlo, obviamente es mucho más eh, acabado lo que se establece en la ley de salud mental. Ya, eso sería en cuanto a las preguntas por escrito, al menos que, alcanzo a ver si es que alguien escribió alguna pregunta y no fue respondida, puede reiterarla. Entonces le doy la palabra a Francisca. Francisca Núñez Merino. Merino creo que es. Dice Mary. Ahí Hola, sí. buenas tardes. No sé si se me escucha Buenas bien. tardes. Sí, perfecto. Súper, muchas gracias por la presentación. Y bueno, me gustaría consultar dos cosas principalmente. Una, que está atribuida si existe un máximo de casos que puede ver el o la profesional. No, no Un existe mínimo, un un máximo máximo. de casos, ni mínimo. Ya, ok. Y por otro lado, en cuanto a las remuneraciones, eso varía si es un cargo habilitante, cargo titular, que no me quedó del todo claro la diferenciación entre ambos. ¿Son cargos distintos? Son las mismas funciones, la única diferencia es que el cargo habilitante y la postulación que se hace para el cargo habilitante guarda relación con que esa persona puede hacer suplencias en el cargo de consejero o consejera técnica, o sea, por ciertos periodos. El Ya, cargo de titular implica que esa persona ya no va a ser movida más de ese puesto, salvo obviamente que se incurra en alguna causal legal de remoción de ese cargo. ya, Pero siempre es aconsejable, bueno, sobre todo por el tema de la experiencia previa que en cualquier empleo se exige en relación a primero partir con habilitante, quedas en una nómina respectivamente, llaman a las personas a suplencias cuando se requiere, por feriado, por licencias médicas u otro, y después de eso postular al respectivo cargo titular si es que hay algún cupo vacante. no entiendo. Muchas gracias. No hay de qué. Romina Barolí. Hola, muchas gracias por la exposición, muy clara. Consulta, en la nueva ley de adopción, este derecho en el que participa el Consejo Técnico, ¿solo es para los niños, niñas y adolescentes entre 14 y 18 años?
No, eso es a propósito de la ley de identidad de género 14 a 18 años. A propósito de niños, niñas, adolescentes, sea a propósito de la ley de adopción o de cualquier normativa, un niño indistintamente de la edad puede ejercer su derecho a ser oído. Obviamente es mucho más complejo, por ejemplo, entrevistarse con un niño de 3 años, por ejemplo. Pero un niño de 3 años perfectamente podría ejercer su derecho a ser oído. Ya entonces la ley de adopción o cualquier otra ley, ninguna ley tiene una limitación en cuanto a la edad del ejercicio del derecho a ser oído, sí lo que se establece es una limitación en cuanto a la posibilidad, en particular en materia de ley de identidad de género, que solamente pueden ser susceptibles de cambio de sexo registral entre 14 y 18 años. Ya, muchas gracias. No hay de qué. Elisa, por favor. Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿se me Sí, escucha? se le escucha. Ah, ya, ok. Eh, bueno, Simón, tú estabas diciendo, bueno, en delante te habían preguntado si podías recomendar algún diplomado de 12 horas y me dijiste que no te correspondía, pero el tema está en que ya, yo egresé hace poco de la carrera de psicología e hice mi práctica profesional en la clínica jurídica de la universidad en la que estudié. Y ahí se vieron hartos temas de familia y también de migración, etcétera, vulneración de derechos también. Y la práctica duró, o sea, había que completar un total de 500 horas, que obviamente las completé las 500 horas. No sé si eso baste y si hay algún lugar de pasantía si pudieras recomendar, aunque sé que dijiste lo del diplomado que no podías, pero si es que pudieras sería genial igual. O sea, es que en realidad, si basta o no, la verdad hay que considerar de que el rol de consejo técnico es un rol bastante especializado, entonces no se requiere solamente algún tipo de práctica. Tendrías que buscar en definitiva diplomados que lo ideal es que como las personas, ya sea trabajadores sociales o psicólogos, tienen la formación, por supuesto, psicosocial por sus propias mallas, más allá de que lógicamente puedan realizar ciertas pasantías, etcétera, lo ideal es que también busquen de alguna u otra forma lo que les falta, comillas. ¿En qué sentido? De poder realizar, por ejemplo, diplomados en materia de derecho de familia, lo jurídico, porque obviamente se puede complementar y eso sí yo creo que es bastante positivo cuando una persona para postular algún cargo y poder ejercer las funciones de consejo técnico realiza ese tipo de diplomados, porque precisamente complementa lo que ya sabe. Andrea, ¿no? Docente, Diga, tenemos que quedar hasta acá con las preguntas, dado que eh, nos falta uno el sorteo. ya, perfecto. Eso es muy importante. Así que los dejamos hasta acá entonces. Muchas gracias a todos y todas por su participación, por la asistencia, por darse el tiempo de quedarse hasta tarde y dejarlos y dejarlas invitadas también a el curso, como les decía anteriormente, que se va a impartir la próxima semana y ojalá gane alguien que realmente esté interesado en su oportunidad también en participar en el curso que haremos la próxima semana. Así que tengan todos muy buena noche. Hasta luego. Chao, chao, docente.